Hola y bienvenidos a esta clase de equipos de grabación y sistemas de grabación de SEOSB. Hoy vamos a hablar un poquito de la preproducción, os vamos a hablar de las diferencias entre usar un set fijo o un set variable, qué cámaras podemos usar para nuestros vídeos y estrategias de video marketing, los micrófonos, la iluminación, qué hacer con el fondo, cómo diseñar el espacio y qué tener en cuenta durante la grabación y la edición. Lo primero es hablar de la preproducción, que en realidad... Mírate la clase anterior en la que Noé y yo hablamos y debatimos sobre las estrategias de video marketing. Es un vídeo en el que vais a ver cómo se tratan los planes de redes sociales, el calendario de producción, los guiones y cómo montar un setup de forma rápida que en realidad vamos a profundizar hoy. Aquí hay un esquema que Noé ha montado para empresas que quieren hacer video marketing, en lo que os hace una pregunta. ¿Hay plan de empresa de marketing o de marketing digital? Si es que sí, ¿contempláis estrategias de video marketing? Si es que sí, perfecto. Vamos a revisar los datos que os ha dado y os daremos instrucciones de cómo proseguir. ¿Que no tenéis estrategias de video marketing? Pues auditamos el proyecto y os desarrollamos una. Pero muchas veces lo que sucede es que no tenéis ni plan de empresa directamente. En ese caso, ¿tenéis tráfico web y ventas online? Si es que sí, es genial, porque podemos auditar el proyecto y desarrollar un plan. Y si es que no, pues lo que vamos a hacer es estudiar al usuario y mirar la competencia online y a partir de ahí empezar a trabajar, que queda mucho trabajo por hacer. Pero continuemos con la clase de hoy, porque lo que queremos que quede muy claro es que las grabaciones deberían estar planificadas de antemano. No hay que improvisar, porque es la manera en la que no acabas consiguiendo ningún tipo de resultado. En la otra clase hablamos del plan. Aquí hablaremos un poquito más de la parte técnica y veamos primero el set fijo contra el set variable. ¿Cuáles son sus diferencias? Pues el set fijo, que además es el que recomendamos, siempre está montado y está listo para grabar. Eso sí, necesitas dedicar un espacio de tu oficina o de tu casa para montarlo. Ahorra tiempo de preparación, está claro. Y también tiene una consistencia visual en todos tus vídeos que hace identificar más fácil tu marca. Puedes decorar de una manera que siempre quede bien, que solo tengas que cambiar un elemento si te interesa, pero que identifique mucho a tu marca. Mientras que el set variable te da una flexibilidad en localizaciones muy buena, cosa que hace muy dinámicos tus vídeos, pero hay que montarlos y desmontarlos cada vez, sumando tiempo de producción. Pero es que además hay un mayor riesgo de falta de continuidad, tanto de sonido como de imagen, en tus escenarios. Hay que iluminar siempre desde el principio, teniendo en cuenta qué plano montará, complicando más el proceso. Tiene mucho más trabajo. Por eso nosotros recomendamos, al menos de entrada, el set fijo. Pasemos ahora a las cámaras, que es con lo que vais a grabar, y veremos que hay distintos tipos. A día de hoy, la cámara más fácil de usar, y además han mejorado mucho, son los smartphones, la cámara de tu propio teléfono móvil. Es la opción más rápida, todos tenemos una accesible en nuestro bolsillo, y además si usamos la cámara trasera, o sea, la que hay detrás de la pantalla, la calidad suele ser muy buena. La gran mayoría de smartphones incorporan en su configuración un modo Pro o un modo manual de grabación que recomendamos usar, y si no lo tuvierais, podéis descargar alguna de estas aplicaciones que os enseñamos, que os incorporarán controles manuales y de calidad a vuestro teléfono. Luego están las webcam, que antiguamente no eran la mejor opción, pero han mejorado también muchísimo. Una webcam siempre deberá estar enchufada en tu ordenador. Eso es una ventaja si quieres hacer streaming o grabar directamente en tu pantalla, pero si no, esa es la limitación. La cámara webcam siempre requiere un ordenador en el que grabar. Y luego están las cámaras que podéis llevaros fuera, ya sean mirrorless, reflex o handycams. Las mirrorless, como la que usamos nosotros, no deja de ser una cámara reflex sin el pentaprisma, tienen una muy buena calidad, acostumbran a tener ópticas intercambiables y son bastante fáciles de usar. Las reflex son esas cámaras que inicialmente eran de fotografía pero incorporaron vídeo, que dan una estética más cinematográfica, son un poquito más complejas de usar, también son más caras, pero dan la mejor calidad posible de vídeo. Y las handycams son esas cámaras que llevamos en mano, más tradicionales, que en realidad siguen siendo muy útiles si tenéis que grabar eventos con multicámara. Y por último, no vayamos a olvidar las Action Cam, lo que toda la vida habíamos llamado GoPros porque era esa marca, pero que han mejorado también mucho con los años. Son cámaras que si os vais a mover, os van a dar la mayor de las tranquilidades, y ya decimos que han mejorado mucho con los años. Aquí tenéis el ejemplo de una mirrorless, esta es nuestra cámara, de hecho, la Sony ZV-10, que tiene ópticas intercambiables. Nosotros usamos ahora mismo esta óptica, el 16 milímetros, para conseguir el máximo de espacio a una distancia corta, aunque se le pueden colocar otras como 50 milímetros o zooms. Aquí tenéis el ejemplo de lo que hablábamos de las Action cámaras. Esto es la DJI Osmo, la Pocket 3, que ya ha salido de la 4, que como veis incorpora el gimbal, con lo que si vais corriendo, si os vais moviendo, ya tiene el estabilizador montado, la calidad ha mejorado mucho, permite formatos verticales y es una muy buena opción. Además, se puede conectar al ordenador y funcionar como webcam y haceros un seguimiento en vuestro set. Es muy interesante. Y un ejemplo de Handycam, para que lo entendáis, esta es la Canon XA60, es una muy buena cámara, es sencillita, pero va muy bien porque como tiene varias conexiones, si vais a grabar un evento, o un evento deportivo, o un concierto y queréis multicámaras, es la mejor opción. Y este tipo de cuerpos de cámara también son los más prácticos para usar en trípodes y son los más cómodos.
Entremos ahora a hablar de los micrófonos, porque hay varios tipos. Tenemos el de corbata, que es el que os ponéis aquí en la solapa cerca de la fuente de la voz. La verdad es que es el más sencillo que podéis utilizar. Hay variantes muy baratas, los hay de distintos tipos de conexión. Ya existen los inalámbricos y funcionan cada vez mejor. También los hay USB-C para enchufar directamente al ordenador o mini jack. Después están los micrófonos de mesa o de mano, como los que usamos aquí en el set, que son los típicos que veis en podcast. Estos ya tienen un grado más profesional, que podríais enchufarlos por XLR, que es la conexión habitual profesional, que además requiere una capturadora de sonido externa propia, o si no por USB directamente al ordenador o al teléfono. Y si estáis en exterior y no os llega el micrófono, quizá la solución es un micro de cañón. Son más profesionales aún, discriminan mucho el sonido, cogen sonido a gran distancia y son esos que veis normalmente en una pértiga, en un brazo largo, aunque con los micros inalámbricos todo esto está cambiando un poco. Y si algo os sale mal, que sepáis que existe una herramienta gratuita que se llama Adobe Podcast, en la que ponéis el sonido de vuestra grabación y la mejora con inteligencia artificial. Eso sirve si tenéis que grabar con el micrófono del móvil mismo o de la cámara, o si alguna vez ha habido algún tipo de ruido que no habéis podido quitar en el set. Aquí tenéis los ejemplos. Esto es el micro de corbata inicial con el que empezó SEOSB. Tenía una conexión mini jack que enchufaban al teléfono o a la cámara y entonces grababan directamente. Este es el micro inalámbrico que usaríamos ahora, es parecido al que tenemos, que va muy bien porque directamente se puede enchufar por USB al ordenador incluso. Y esto es un micro de mano, de mesa, como el que usa Noé en sus directos, que en este caso se enchufa directamente por USB al ordenador. Hablemos rápidamente de la iluminación, porque la iluminación mucha gente tiende a pensar voy a usar la luz natural y puede ser un error. La luz natural no es controlable, no sabes si habrá día nublado, de lluvia o si te va a tocar de noche. Está bien porque le da una sensación muy buena al vídeo, pero no tendrás consistencia en ellos. Por eso es mejor usar luz dedicada. Y si puede ser LED, mejor porque consume menos y además tiene una gran variedad de opciones. Aunque si no queréis o no podéis comprar focos profesionales o semiprofesionales, ¿podéis usar la luz de casa? Sí, hasta cierto punto. Normalmente la que está clavada en el techo no os va a dar una luz interesante, pero si tenéis flexos o lámparas de pie que podáis mover, utilizadlas. Y si las rebotáis contra la pared, vais a difuminar la luz. Esa difuminación os hará la cara más agradable y que sepáis que también podéis comprar softbox o difusores para hacerlo. Luego los veremos en más detalle, pero un esquema básico de dos luces sería necesario. Una luz frontal medio de lado para iluminar al sujeto y una que rellene el fondo o que como mínimo le haga un recorte también al sujeto. Lo veremos más adelante. Aquí tenéis ejemplos. Estas son las parrillas de LED que usamos nosotros. Son muy sencillas, pesan muy poco y como veis tienen difusores, incluso versión RGB que se puede controlar desde el móvil. Antes de entrar a cómo diseñar un set, hablemos de otros materiales que pueden ser necesarios, como por ejemplo los trípodes. Y es que es verdad, en algún lugar hemos de colocar la cámara. Un trípode nos permite eso, los hay más sencillos o más baratos. Y no solo hay trípodes para cámaras, también hay trípodes para luces, pero también hay soportes de pared si queréis minimizar el espacio que ocupan los trípodes. Otra cosa importante que puede que os interese es un teleprompter, ese aparato que colocáis delante de la lente y podéis leer el texto directamente mirando a cámara. Y luego cosas como baterías dummy, esas baterías que sustituyen la batería interna y es una batería que se puede conectar a la corriente para no perder nunca energía en nuestra cámara. Y aquí tenéis un ejemplo de prompter, ya veis, es un elemento que se coloca delante de la cámara con un espejo y una pantalla reflejo el texto invertido que tú puedes leer. La cámara graba a través del texto, porque este texto la cámara no lo recibe. Y aquí distintos soportes de pared que cada vez recomendamos más. Esto es un soporte de pared para un proyector, pero que se puede utilizar para la cámara o focos, igual que los hay fijos más pequeñitos. Como veis aquí se le pueden colocar incluso bolas para que podáis poner elementos en distintos ángulos, aunque últimamente estamos recomendando mucho a nuestros clientes y en nuestro set este tipo de brazos extensibles y girables, porque dan mucha más libertad de movimiento. Es una muy buena solución para tener un set con distintos tipos de iluminación. Y esta es la dummy battery que os comentábamos. Esto se coloca en la bahía de la batería de la cámara y con cable conectado a la corriente nunca se nos va a apagar. Hablemos rápido del fondo, porque, claro, podéis tener un fondo real, pero lo suyo sería que lo ordenarais y lo pusierais a conciencia. Puede ser vuestro despacho, vuestra oficina, vuestra habitación si queréis, pero vigilad el orden y que sea muy consciente todo lo que se ve en cámara. También podéis tener un fondo liso, un fondo blanco o un color muy neutro, una textura muy neutra, aunque le resta personalidad, sí que es verdad que no te arriesgas y puedes hacer nuevo decoraciones virtuales. ¿Y cómo conseguimos fondo corporativos? Pues un poquito con todo esto, ya sea usando elementos de decoración o la iluminación con los colores de nuestra empresa, por ejemplo. Y no vamos a obviar otra opción, que es el croma, ese fondo verde que usamos para recortar al sujeto y luego poner en un fondo virtual. Eso sí, el croma requiere una iluminación bien hecha, porque para eliminar bien el contorno es importante que esté bien iluminado tanto el fondo como el sujeto.
Aquí tenéis ejemplos. Esto es cuando Noé y SEOsB se mudó a Tudela. Empezamos grabando en la esquina de su despacho que le pareció más bonita, donde tenía su estantería de friqueces, la cortina de detrás que nos difuminaba además la luz. Y mira, incluso teníamos los gatitos. Pero después hicimos el fondo más corporativo. Mantenemos esa friquez y ese casual porque es nuestro estilo, es nuestra cercanía, pero ya tiene elementos más corporativos, no solo el logo, sino los colores, incluso de iluminación. Luego aquí tenéis un ejemplo de croma de nuestro vídeo de si Google va a desaparecer o no. Tenemos a David haciendo la broma de ensuciarlo. Es digital, que lo sepáis. Pero es verdad que lo grabamos en croma porque luego sustituimos la parte de atrás de Noé por pantallas de Google y la historia de Google. Y este es mi set, el que estáis viendo en todo el vídeo, en el que yo he usado colores de LED para iluminar de lila y amarillo con colores corporativos de SEOsB y un fondo más tech, con una iluminación más determinada, sobre todo dominando de un lado y más sombras en el otro. Pero ya que estamos hablando de eso, veamos cómo diseñar el espacio. Y estos son puntos básicos. Deja distancia entre tú y el fondo. Así es como vas a conseguir desenfocarlo con la óptica de tu cámara. Así también se centra el enfoque en el sujeto, en la persona que está hablando. Luego controla la acústica. Las paredes desnudas acostumbran a rebotar mucho el sonido. Si colocáis cortinas, alfombras, estanterías, cojines en un sofá, todo esto absorbe el sonido. Y si no, siempre podéis comprar paneles de reducción de sonido como los que tengo yo ahí detrás de todo. La colocación de la cámara es importante. Lo normal es colocarla a la altura de los ojos, aunque recomendamos subirla un pelín. Así reduciréis esa papada que nos da tanto miedo a todos, ¿verdad? Y sobre todo, organiza bien tu set. No quieres cables por el medio, sé ordenado. Colócalos bien apartados o colócalos de manera que no entorpezcan. Y ahora os queríamos enseñar este setup básico de 3 luces, aunque lo podíais hacer de 2, pero recomendamos esto de 3. Esto es una habitación estándar 3x3, más o menos, en el que colocamos la cámara al centro. Y fijaos que el sujeto está más o menos en medio de la habitación, aunque podría estar más cerca. Mantiene una buena distancia con el fondo para conseguir ese desenfocado. Pues primero colocaremos la luz principal, que debe estar a un 60% o por allí. Nunca es la luz más brillante, luego veréis por qué. Y esta baña a unos 30-45 grados al sujeto principal. Y luego en el lado contrario, a un poquito más ladeada, a 45-60, la luz de relleno, que debería ser la mitad de la que hayáis puesto aquí como mínimo. ¿Y por qué no es la luz más brillante la luz principal? Porque debería serlo la luz de contra, la de recorte, que se coloca detrás del sujeto y sobre todo que venga desde arriba para bañar hombros y pelo del personaje. Y esta luz sí que debería ser la más brillante del set para hacer ese recorte. Y también porque estará más lejos, en principio, que el resto de luces. Con este esquema de luces podéis conseguir la iluminación que estáis viendo en este plano, que es más o menos lo que tengo yo. Una luz principal que está a una potencia de un 60%, luego tengo una de rellena que la tengo por inferior del 30%, la tengo al 20%, y una luz de recorte que me viene de arriba y me baña los hombros. Toda esta iluminación ya rellena bastante el fondo, pero quizá queráis añadir pues luces prácticas que iluminen al fondo, como yo, por ejemplo, tengo los LEDs detrás. Con todo esto montado ya es el momento de grabar y editar, y lo ponemos junto porque deberíais contar con las dos cosas cuando lo hagáis. Primero, cuando vayáis a grabar, colocarlo todo bien, como hemos dicho, y hacer una prueba tanto de sonido, para ver si sonáis bien, y de enfoque, que no sería la primera vez que pasa, que grabáis un vídeo entero y está todo desenfocado. Y mientras grabáis, si grabáis por párrafos, que es lo más normal, leyendo de bloque en bloque, dejad espacios entre frases. No empecéis respirando o haciendo chasquidos, intentar evitar las coletillas como es o porque claro, luego esto hay que editar. Y lo importante sería pensar en la edición mientras grabáis, facilitarle la vida al editor. Cuando estéis grabando, os recomendamos que os coloquéis en el centro como hacemos nosotros. Es la manera de tener un plano neutro que luego podéis recortar para redes verticales o angular a un lado en edición para colocar un grafismo aquí al lado. Y si eres el editor, lo mejor es que seas ordenado. Organízate bien las carpetas con los assets, ya sean los vídeos de las cámaras, los sonidos, los proyectos, los grafismos. El orden te hará ser mucho más eficiente. Y en cuanto a software de edición, a nivel gratuito tienes CapCut, que si bien le están quitando funcionalidades que se quedan en modo pago, a nivel básico sigue siendo una opción bastante intuitiva de usar y gratuita. También está el DaVinci Resolve, que es mucho más complejo de usar, es más profesional, pero es muy bueno. También en software libre tienes Kdenlive o Shotcut, que les podéis dar una oportunidad, que son bastante sencillas, pero funcionan muy bien. Y si no, tenemos Premiere o Final Cut, que son de pago, y sí, son más caras, pero ninguna les bate el duelo. Quizá DaVinci Resolve en su versión Pro, pero es un programa complejo.
Un sistema de edición fácil para darle dinamismo a tus ediciones en las grabaciones que habéis hecho es, ya que habéis grabado un plano abierto, empezar así y a cada frase hacer un recorte en el que cortéis un plano más corto del mismo plano. Así hay dinamismo en el montaje. Y nada, hasta aquí este breve repaso de cómo podéis montar vuestro sistema de grabación/edición para vuestro proyecto de video marketing. Si tenéis alguna duda, que sepáis que podéis contactar con nosotros para diseñaros este sistema de grabación, este sistema de edición y seguir dándoos consejos y hacer clases particulares en concreto de lo que necesitéis. Aquí os dejamos un enlace para continuar con vuestro aprendizaje y aquí un enlace a la academia donde encontraréis cursos sobre marketing digital. ¡Hasta pronto!